Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con... Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Poetas. Muy buenas. Bienvenidas. Gracias. Poesía más poesía, poesía más poesía. Y nuevo poeta. Muy bien, Sí. pues vamos a conocerlo o conocerla, a ver quién es hoy. Hoy traje un poeta polaco que se llama Adam Zagajewski. Es considerado como uno de los poetas contemporáneos más importantes de su país. Poeta, novelista y ensayista polaco nacido en Leópolis, hoy Ucrania, en 1945. Su padre fue Tadeusz Zagajewski y su madre Ludwika Zagajewska, nacida en Tuszka. Como otros repatriados polacos de las Kresy anejas a la Unión Soviética, su familia fue expulsada por los soviéticos y se instaló en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, en Gliwice, Silesia, donde hizo sus estudios secundarios. Parece que las Kresy era como una provincia, entendí, que lo anexó Unión Soviética con la guerra, tras la Segunda Guerra Mundial. Se inscribió después en la Universidad Jagiellónica de Cracovia, donde llevó a cabo estudios superiores de psicología y de filosofía. Más tarde enseñó filosofía en la Academia de Minería y Metalurgia, actual Universidad de Ciencias y Tecnología AGH, también en Cracovia. Se ligó entonces al movimiento poético de la Nueva Ola y perteneció a su grupo literario polaco Ahora, dando a conocer en revistas sus primeros poemas. En 1967 hizo su debut con el poema Música, publicado en la revista literaria Vida Literaria. Luego fue publicando con regularidad en las revistas Escenario, de entre 1969 y 1976, y Creatividad, en 1969 y luego del 71 al 73. En el 72 publicó su primer poemario, Comunicado, al que siguió la novela Caliente y Frío. Difundía además sus ideas en la revista clandestina Registro, uno de los principales medios de la oposición democrática polaca. Publicó después Carnicerías. Fue miembro del grupo poético Ahora hasta 1975 y es uno de los poetas más afamados de la generación del 68 o de la Nueva Ola, junto con otros autores decididos a comprometerse políticamente en sus obras, como Kronhauser, Lipska, Krynicki y Baranzak. Los nombres son un poco difíciles para... El polaco no te sienta bien a ti. No me sienta nada bien, no sé muy bien cómo pronunciarlo. Bueno, Zagajewski creó dos... Ahora lo has dicho bien. Sí, ahora sí. Tiene muchas consonantes a veces. Claro. Zagajewski creó dos de los principales lemas de este grupo: di la verdad y habla claro. Difundida la Carta de los 59 en 1975 tras los acuerdos de Helsinki, se unió en 1976 al Comité de Defensa de los Obreros y las autoridades comunistas prohibieron la publicación de sus obras. En 1982 se estableció en París y en 1988 se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó como profesor en la Universidad de Houston,
Texas. Regresó a Cracovia en 2002 junto a su mujer, Maja Godecka. En Cracovia frecuentó a personajes como el escritor Stanislav Lem y el filósofo Roman Ingarden y creó varias revistas. También ejerció como traductor de Raymond Aron, Mircea Eliade, etc. Todos los años enseña como profesor invitado en la Universidad de Chicago. Es coeditor de la revista literaria Cuadernos Literarios, que se publica en París. Bueno, podemos empezar a leer y vamos viendo un poco su obra. De esa revista hemos tomado varias veces poemas, ¿no? De esa revista, de la revista esa Cuadernos Literarios, muchas veces hemos tomado poemas para trabajar algún poeta, que es interesante esta revista online también. Sí. Intenta alabar al mundo herido. Intenta alabar al mundo herido. Recuerda los largos días de junio, fresas silvestres, gotas rosadas de vino. Los hierbajos que metódicamente invadían las casas abandonadas de los desterrados. Debes alabar al mundo herido. Mirabas yates y barcos. Uno de ellos tenía que emprender un largo viaje. Al otro le aguardaba solo la salobre nada. Veías refugiados caminar hacia ninguna parte. Oías a los verdugos cantar alegremente. Deberías alabar al mundo herido. Recuerda aquellos momentos en la habitación blanca cuando estabais juntos y el visillo se movía. Vuelve con la mente al concierto cuando estalló la música. Recogías bellotas en el parque en otoño y las hojas sobrevolaban girando las cicatrices de la tierra. Alaba al mundo herido y la pluma gris perdida por un mirlo y la luz delicada que vaga y desaparece y regresa. Es una versión de Elżbieta Bortkiewicz. Día del Santo. Una vez, siendo aún estudiante, le regalé a madre para su santo un álbum de pinturas de Bruegel, padre. Y una semana después me lo llevé, alegando necesitarlo para mi trabajo. Ella se rió de mí. Pero ahora la modernidad se adentra incluso en los cementerios. Cerca de su tumba pusieron una máquina de velas, de verdad. Una columna de metal de donde salen velas, basta con echar 2 o 3 óbolos. Volvió a ser por San Luis. Vine a esta ciudad, pero la ciudad ya no estaba, solo un bosque tropical de recuerdos. Y la infancia me habló directamente. Todas las calles hablaban, cantaban o también incluso gritaban. Sí, gritaban explicando lo que había ocurrido y lo que ya no estaba, y también sobre lo que yo llegué a conocer, sobre los que yo llegué a conocer. No estaba seguro de cómo rezar por los muertos en ese bullicio, en medio del grito de la memoria. Puse una maceta con pequeños crisantemos en la losa y tan solo a la vuelta entendí que aquello era precisamente la plegaria, ese momento de incertidumbre. Entonces también pensé que no había cogido ni pluma ni lápiz, no tenía con qué escribir lo que había pasado. Por suerte, me salvó una cajera de la estación de servicio. Me dio de regalo un bolígrafo amarillo usado y una hoja DIN A4 sin usar. Empecé a anotar rápido y cuando garabateé unas frases torpes aparecieron de la nada mis colegas. Apareció Charlie Williams y también Thomas Salamon. Percibí que seguro que a Tomás le habría gustado la idea del bolígrafo en la estación de servicio. Le aclaré con sinceridad, pero pasó así, en serio. Y oí como respuesta, ¿en serio? ¿Qué quiere decir en serio?
Lo dijeron los dos a la vez, riéndose, aunque yo sé que antes sus estéticas eran radicalmente diferentes. Y no cambió nada, no cambió nada. Cuando llegué a Cracovia ya era de noche, finales de agosto, pero aún hacía calor. El verano recordaba su juventud, incluso la noche era cálida y elástica. Nada había cambiado. En las cuevas crecían los lentos ejércitos de estalactitas y tartamudeaban los satélites que espiaban la Tierra. Y no había cambiado nada, nada. Del libro Verdadera Vida, traducción de Xavier Farré. Miriam Chiaromonte. Miriam era como un pajarillo que no le temía nada. Tenía una memoria excelente y la ejercía de manera sistemática. Cada día se aprendía un nuevo poema, un soneto de Shakespeare, por ejemplo. Lo entendía todo. Teníamos la sensación de que podría ser inmortal. Por desgracia, no teníamos razón. Del libro Verdadera Vida, la traducción es de Xavier Farré. Montañas. Cuando se hace de noche, las montañas son claras y limpias, como el estudiante de filosofía antes de un examen. Las nubes acompañan al sol oscuro hasta el final de la sombreada avenida y se despidieron de él largo tiempo porque nadie llora, pero nadie llora. Mira, mira con avidez cuando llega el ocaso, mira insaciablemente, mira sin ningún temor. Del libro Verdadera Vida, traducción de Xavier Farré. Boogie Woogie. Boogie Boogie. Boogie Boogie. Vale, pero unas con B y otras con W. Ok. Gritas desde la habitación de al lado. Preguntas cómo se escribe Boogie Boogie. Y al acto pienso, qué suerte que no haya estallado una guerra y que un gran incendio no haya engullido los objetos históricos de nuestra ciudad y nuestros cuerpos y casas. No se desbordó el río y no arrestaron a nadie de entre nuestros amigos. Se trata tan solo del Boogie Boogie. Respiro aliviado. Respondo, se escribe como suena, sencillamente, Boogie Boogie. Tengo 15 años. Tengo 15 años. Soy un scout. He perdido la brújula y el cuchillo en el bosque. Voy por la calle de la estación. Sobre mí, alto, el sol nublado de Silesia y un halcón que busca en vano a un amigo. Soy un monaguillo en una iglesia fea. Tengo 12 años. Conozco el olor de la sacristía donde se mezcla el sudor con el almidón. Escucho jazz. Charlie Parker ya está muerto. Tengo 18 años. Listo para el examen de graduación con una camisa blanca y una corbata azul marino. Empiezo a leer a poetas y algunas veces pienso que lo entiendo todo. Tengo 15 años. Miro con indulgencia a los adultos. Lo sé, seguro que yo no voy a cometer los mismos errores. Del libro Verdadera Vida, traducción de Xavier Farré. En casa. Mis amigos me aconsejan dejar de lamentarme. Un segundo porque no sale mi cámara y no sé por qué. Sí, se te ve, ¿eh? Se te está... Sí, Te estamos viendo, Elena. Vale, pues yo no. En casa. Mis amigos me aconsejan dejar de lamentarme. No te has quedado sin hogar. Me dicen, si ya lo sabemos,
Perdiste esa ciudad, pero ahora vives con comodidades y no es que te vaya tan mal. Estoy de acuerdo con ellos. ¿Cómo podría negar que tienen razón? Después se van contentos y yo me voy repitiendo. Vivo con comodidades, no me he quedado sin hogar y empiezo a creer en lo que dicen mis amigos. Del libro Verdadera Vida. Traducción Xavier Farré. Ese es el libro que encontré y seleccioné algunos poemas. El resto es de internet. Seguimos un poquito. Era miembro de la Asociación de Escritores Polacos e intervenía igualmente en los talleres de poesía de la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Ha sido traducido a varios idiomas. Se hizo célebre por el poema Intenta celebrar el mundo mutilado, impreso en la revista después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y por sus publicaciones sobre su poeta coterráneo Czesław Miłosz, Premio Nobel de Literatura en 1980. Lo vimos a Milosz, poeta. Sí, escribió sobre él. Con este motivo también sobre Trastorner. Luego, con este motivo declaró: vengo a España y nada me parece ajeno. Y sobre sus primeras lecturas de autores españoles señaló: una versión del Quijote para niños. Después dediqué mucho tiempo a los libros sobre la guerra civil y después Antonio Machado, mi preferido. La vinculación de los primeros lugares en los que vivió con los episodios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, como el distrito de Kazimierz en Cracovia, en el llamado barrio judío, hizo que desarrollara una sensibilidad especial ante el Holocausto. En una ocasión, Zagajewski afirmó: de niño paseaba con mi abuelo por un parque de Leópolis y había unas barracas que me dijeron habían sido una filial de Auschwitz. Era un lugar muy oscuro y yo sentía que tocaba algo terrible. Junto con Julián Kornhausen escribió el manifiesto Un mundo no representado en 1974. Después de una estancia de 2 años en la capital alemana, viajó a Francia en 1982. Allí publicó al año siguiente la novela Trazo y el ensayo Letra, Oda a la pluralidad, en 1983. 3 años después llegó a las librerías su ensayo Solidaridad y Soledad, en el que Zagajewski expuso su tesis sobre el compromiso político de los escritores. En su siguiente libro de poemas, este no le traduce, Plotno, en 1990, se observa su evolución hacia la contemplación poética cercana al misticismo, ya lejos de su poesía combativa inicial. Sobre este cambio en su lírica, él mismo afirmó: la poesía está en otra parte, más allá de las inmediatas luchas partidistas. En 1994 publicó su siguiente libro de poemas, Tierra de Fuego. 3 años antes había publicado un nuevo ensayo, Dos ciudades, en el 91. En 1998 publicó En la belleza ajena, un libro de memorias en las que Zagajewski rememora momentos de su vida, sus inicios como poeta y reflexiona sobre los hechos vividos en Cracovia, estableciendo así una conexión entre esta ciudad y el mundo interior del poeta. Ese mismo año publicó otro poemario, titulado Tres ángeles. Su siguiente poemario fue Deseo, en 1999. Tras regresar a Cracovia en el 2002, publicó la recopilación de ensayos en defensa del fervor, toda una declaración de intenciones de un poeta para quien la poesía ha de conjugar
ironía y éxtasis. Y el poeta es alguien consciente de la historia. Al año siguiente publicó el poemario titulado El regreso. La obra de Zagajewski, tanto en sus versos como en la obra en prosa, es frecuente la utilización de una obra de arte concebida como una forma de acceder al sentido oculto y sublime de lo cotidiano. Por citar algunos ejemplos, en Pragnienie hay referencias a obras de los pintores de Seurat, Munter o Zashki, y en obras como Obrona Zarliwodzki recurre a un bodegón de Chardin. Mi infancia, recuerda este poeta en las primeras páginas de Dos ciudades, transcurrió en una fea ciudad industrial. Me llevaron allí cuando apenas tenía 4 meses de vida y más tarde oiría hablar durante años de Leópolis. Viene a veces escrita diferente, a veces viene L-V-O-V y otras veces es Leópolis. Bueno, la ciudad extraordinariamente hermosa que mi familia había tenido que abandonar. La vida de mis padres se escindió en 2 partes, antes y después del éxodo. ¿Podemos hacer la segunda ronda de poemas? Clemence. Sí, Girasoles de caras arrugadas, ña, alubia fisgona envuelve las delgadas varas. Un idilio de profundos jardines, cantan los gallos. De repente aparece Sabmox, la casa de Lesmian. Después florecen las malvas y ves Belzec, una ciudad vacía donde vive 500,000 de sombras, un silencio sordo de tantas voces y ya nadie llora. Tan solo 4 guapas judías del gueto de Goldbulzowa miran al objetivo desde hace siglos como a la salvación. Pero no habrá salvación, no hubo. Tan solo está el objetivo, solo la lente con un brillo azulado como si el alcohol quemara en un vaso, e iglesias ortodoxas de madera esperan el fuego, muy tranquilas, inmóviles. Esto es el este sin sol, esto, el sol sin verano. Desde aquí ya estamos cerca de los lugares definitivos, de los inicios, del límite, de la tierra negra, de las áreas sin final. Del mismo libro, Verdadera Vida, con la traducción de Xavier Farrer. Pestillo. Mi abuelo impartía alemán en la Universidad de Leópolis. A las 8 de la mañana. Muchos estudiantes llegaban tarde. Mi abuelo Carol, partidario de la disciplina, atornilló en el bastidor de la puerta un pestillo y unos minutos después de las 8 la sala estaba cerrada herméticamente. Pero ellos dormían y dormían felices y no sabían que esa ciudad dejaría de existir junto con el pestillo, que todo terminaría, que habría deportaciones y ejecuciones y llanto, y que ese pestillo se iba a convertir en un recuerdo idílico, en un broche de herculano, en un tesoro. En ningún lugar. Fue un día en ningún lugar, al volver del entierro de mi padre, un día entre continentes. Iba perdido por las calles de Hyde Park, escuchando retazos de voces americanas. No pertenecía a ningún lugar, era libre. Pero si eso era la libertad, pensé, preferiría ser cautivo de un buen rey, de un cálido emperador. Las hojas fluían a contracorriente del rojizo otoño. El viento bostezaba como un perro cazador. La cajera en el colmado, en ningún lugar, le entregaba mi acento. Me preguntó de dónde era, pero lo había olvidado.
Tenía ganas de hablarle de la muerte de padre, pero pensé, ya soy demasiado viejo para ser huérfano. Vivía en Hyde Park, en ningún lugar. Where fun com teodi. Como decían, no sin envidia los estudiantes de otras universidades. Era un lunes sin carácter, cobarde, sin forma, un día sin inspiración. En ningún lugar, ni siquiera el penar había adoptado una forma radical. Tenían la sensación de que el mismo Chopin en un día como este se limitaría, en el mejor de los casos, a dar clases a estudiantes aristocráticas, acaudaladas. De repente me acordé de lo que había escrito en el Gautrepin, dermatólogo berlinés, en uno de mis poemas preferidos. Cuando Delacroix anunció su teoría, él se quedó preocupado porque no pedía justificar sus nocturnos. Estos versos, irónicos y tiernos a la vez, siempre me colmaron de una felicidad casi tan grande como la música de Chopin. Una cosa sí sabía, tampoco hace falta justificar la noche ni el dolor en ningún lugar. La versión es de Javier Farré. Oda a la suavidad. Los amaneceres son ciegos como gatitos. Las uñas crecen confiadamente, aún saben qué tocarán. Suaves son los sueños y la ternura como niebla suspendida sobre nosotros, igual que la campana de Segismundo antes que el frío la abrazase. Versión del Sieta Borquieri. Higo. Perdón. Los higos son dulces, pero duran poco. Se echan a perder rápido al transportarlos, dice el propietario de la tienda. Como los besos, añade su mujer, una viejecita encorvada de alegres ojos. Laura. Nadar. Los ríos de este país son dulces como una canción trovadoresca. El pesado sol se dirige hacia occidente en amarillas carretas circenses. En las pequeñas iglesias rurales aparece el tejido del silencio, tan fino y antiguo que una sola respiración podría romperlo. Me gusta nadar en el mar, que siempre está hablando solo, con la voz monótona de un viajero que ya ni siquiera recuerda cuánto tiempo lleva de viaje. Nadar es como una oración. Las manos se unen y se separan casi sin fin. Un poema chino. Leo un poema chino escrito hace 1000 años. El autor habla de la lluvia que cae toda la noche sobre el techo de bambú de la barca y de la paz que finalmente anidó en su corazón. ¿Será casualidad que vuelva a ser noviembre, haya niebla y una puesta de sol plomiza? ¿Será por azar que otra vez alguien viva? Los poetas dan mucha importancia a los éxitos y a los premios, pero otoño tras otoño los árboles orgullosos van deshojándose y si algo queda es el murmullo delicado de la lluvia en los poemas que no son ni alegres ni tristes. Tan solo la pureza es invisible y el atardecer, cuando luz y sombra se olvidan de nosotros un momento, ocupados en barajar secretos. Canción del emigrado. En ciudades ajenas venimos al mundo y las llamamos patria. Más breve es el tiempo concedido para admirar sus muros y sus torres. Caminamos de este a oeste. Ante nosotros
rueda el gran aro del sol ardiente, a través del cual, como en el circo, salta ágilmente un león domado. En ciudades extrañas contemplamos las obras de viejos maestros y sin asombro, en añejos cuadros, vemos nuestros propios rostros. Habíamos existido antes e incluso conocíamos el sufrimiento. Nos faltaban tan solo las palabras. En la iglesia ortodoxa de París, los últimos rusos blancos, encanecidos, rezan a Dios, varios lustros, más joven que ellos, y como ellos, impotente. En ciudades ajenas permaneceremos, como los árboles, como las piedras. Versión de Elżbieta Bortkiewicz. Muy bien. Seguimos con un poco de biografía. Dice: pienso en los desterrados, en su sufrimiento. Pienso en mi padre, que mientras conservó la memoria, coleccionó álbumes, libros y planos de Lvov. Me fui a Cracovia a estudiar, lo cual era loable y pragmático, pero se trataba de algo más. Aunque apenas era consciente de ello, me guiaba también la necesidad de reencontrarme con mi ciudad, esa ciudad que, lo sabía, se había perdido para siempre. Por lo común, buscamos aquello que ya no existe. Como escribiría uno de los más importantes poetas en lengua polaca de la actualidad y uno de los mejores conocedores de su obra, Tomás Rocinski, en un bello artículo que le dedicaría en Los Ángeles, poco después de su desaparición, dice: Adam Zagajewski nació en un país mutilado, justo después de la Segunda Guerra Mundial, justo después de que la Segunda Guerra Mundial se cobrara 6 millones de muertos solo en Polonia y borrara su capital de la faz de la tierra. A lo largo de toda su vida trató de hacer exactamente lo que dice su poema escrito tras el atentado de las Torres Gemelas. Trató de alabar un mundo que, a pesar de todo, es sorprendentemente hermoso. Tal vez deseaba encontrar un modo en que se lograra transformar el dolor en belleza. En Adam Zagajewski, un gran caudal de constantes apareció repetido en cada una de sus obras: las reflexiones éticas y las consideraciones morales, la observación de una cierta y suspendida metafísica de lo cotidiano, la historia y los avatares que ha sufrido Polonia durante los últimos siglos, las pequeñas historias o parábolas cuyos protagonistas son filósofos y músicos, ambas categorías indisolubles en la obra de este poeta. La reflexión a partir de un instante concreto que aporta de repente el carácter epifánico y eterno a un poema. La alabanza y deslumbramiento por países y ciudades extranjeras visitadas, el apunte biográfico proveniente del mundo de los afectos, los encuentros con lecturas y otros autores, ya fueran poetas, pintores o compositores, que siempre encontraban su vía de expresión en los espléndidos poemas de este gran autor contemporáneo. ¿Tienen derecho a tener biografía los intelectuales, los poetas, incluso las más banales de ellas, desprovistas de escándalos y chocantes sucesos espectaculares? Escandalosos y chocantes sucesos espectaculares. Como si estuviéramos siempre inmersos en el famoso debate que enfrentó en su día a Proust y Sainte-Beuve, Adam Zagajewski volvía en no pocas partes de sus textos sobre este asunto que enfrenta, en ocasiones artificialmente, vida y obra de un autor. Lo haría, por ejemplo, en su brillante ensayo dedicado a la poesía de su querido y admirado Tomás Trastormer, que lo vimos hace poquito, aportando certeras reflexiones sobre ese invisible y delicado equilibrio que tienen que mantener los mejores creadores.
La memoria, evidentemente, no es ciega ni muda, ni lo es para unos sí y para otros no. Como la inteligencia o el talento, es profundamente democrática y cada cual, como nos ha demostrado recientemente la historia europea y nos lo seguirá demostrando muchos años más, tiene que asumir y encajar su ración de coraje y valentía o de culpa e iniquidades, si es que las hubiera. Fallecía el 21 de marzo de 2021 en Cracovia. Bueno, tiene un montón de premios, me han dado la lista de premios y de libros que encontré y, bueno, los enlaces que trabajé, con los que trabajé, ¿vale? Y hay otra ronda y luego hay más poemas para la revista, si queréis la leemos o si no, pues... Leemos la ronda, ¿no? Sí, puede ser, si os parece, está bien. Sí. A mí mismo en mis memorias. Fluye, fluye nube gris, se abre la flor de la peonía. Nada te une ya a esta tierra, nada te une ya a este cielo. Derira en la canícula el jardín, un gato da bostezos en el porche. Caminas por la calle de los tilos en flor. ¿De qué ciudad? Lo ignoras. ¿En qué país? No lo recuerdas. Brillan livianos los estorninos, la noche se aproxima suavemente, juegan al escondite los capullos de las rosas. Eres tan solo un sueño, una imagen, solo un anhelo eres. Cuando te vayas, cuando las nubes se teñirá de bronce tu recuerdo, y rondarás los ríos y las sombras de los árboles, pero naufragarás en la tierra, en la tierra, en la tierra. Versión de Elżbieta Bortkiewicz. Bortkiewicz. Alejandro. No se escucha. Autorretrato. Entre ordenador, lápiz y máquina de escribir, se me pasa la mitad del día. Algún día se convertirá en medio siglo. Vivo en ciudades ajenas y a veces converso con gente ajena sobre cosas que me son ajenas. Escucho mucha música. Bach, Mahler, Chopin, Shostakovich. En la música encuentro la fuerza, la debilidad y el dolor. Los tres elementos. El cuarto no tiene nombre. Leo a poetas vivos y muertos. Aprendo de ellos tenacidad, fe y orgullo. Intento comprender a los grandes filósofos. La mayoría de las veces consigo captar tan solo jirones de sus valiosos pensamientos. Me gusta dar largos paseos por las calles de París y mirar a mis prójimos animados por la envidia, la ira o el deseo. Observar la moneda de plata que pasa de mano en mano y lentamente pierde su forma redonda, se borra el perfil del emperador. A mi lado crecen árboles que no expresan nada, salvo su verde perfección indiferente. Aves negras caminan por los campos, siempre esperando algo, pacientes como viudas españolas. Ya no soy joven, mas sigue habiendo gente mayor que yo. Me gusta el sueño profundo, cuando no estoy, y correr en bici por caminos rurales, cuando álamos y casas se difuminan como nubes con el buen tiempo. A veces me dicen algo los cuadros en los museos, y la ironía se esfuma de repente. Me encanta contemplar el rostro de mi mujer. Cada semana, el domingo, llamo a mi padre. Cada 2 semanas me reúno con mis amigos. De esta forma seguimos siendo fieles. Mi país se liberó de un mal. Quisiera que le siguiera aún otra liberación. ¿Puedo aportar algo para ello? No lo sé. No soy hijo de la mar,
como escribió sobre sí mismo Antonio Machado, sino del aire, la menta y el violonchelo. Y no todos los caminos del alto mundo se cruzan con los senderos de la vida, que de momento a mí me pertenece. Versión de Elżbieta Borkiewicz. Habla más suave. Habla más suave. Eres mayor que aquel que fuiste tanto tiempo. Eres mayor que tú mismo y sigues sin saber qué es la ausencia, el oro, la poesía. El agua sucia anegó la calle. Una tormenta breve sacudió esta ciudad plana, adormecida. Cada tormenta es un adiós. Cientos de fotógrafos parecen sobrevolarnos, inmortalizar con flash segundos de miedo y pánico. ¿Sabes qué es el duelo? La desesperación violenta que ahoga el ritmo cardíaco y el futuro. Entre extraños llorabas en un moderno almacén donde el dinero, ágil, sin cesar, circulaba. Has visto Venecia y Siena y en los lienzos, en las calles jovencísimas, tristes madonas que ansiaban ser muchachas normales y bailar en carnaval. Has visto incluso pequeñas urbes, nada bonitas, gente vieja, extenuada por el sufrimiento y el tiempo, ojos de santos morenos brillando en íconos medievales, ojos ardientes de bestias salvajes. Entre los dedos cogías guijarros de la playa de la Galère y de pronto sentías por ellos una inmensa ternura, por ellos y por el pino frágil, por todos los que allí estuvieron contigo y por el mar, que aún potente es tan solitario. Una ternura inmensa, como si fuésemos huérfanos de la misma casa, para siempre apartados los unos de los otros, condenados a breves momentos de visitas en las frías cárceles de la actualidad. Habla más suave, ya no eres joven, el éxtasis ha de pactar con semanas de ayuno, has de elegir y abandonar, dar larga y hablar extensamente como embajadores de países secos y labios cuarteados, has de esperar a escribir cartas, leer libros de 500 páginas, habla más suave, no abandones la poesía. La versión es de Elżbieta Borkiewicz. La alegoría del buen y el mal gobierno. El buen gobierno, buen gobierno, y el buen juez, vemos como Siena florece bajo un soberano justo. Por doquier reina la tranquilidad patente. Los campesinos trabajan tranquilos, las uvas estallan de orgullo y el cortejo nupcial baila en la calle. En cambio, el mal gobierno empieza torturando la justicia, que lleva un bello nombre, justicia, y miente, y siempre la discordia. Y siembra la discordia. Disfruta con la crueldad y con el engaño. Finalmente contrata asesinos y la ciudad queda vacía. Los campos dejan de las cosechas, las casas arden. Pero tras 7 siglos mira, compara estos dos frescos. El mal está descolorido, apenas legible, mientras que el bien atrae la mirada con sus vivos colores. Basta esperar 700 años. Del libro Verdadera Vida, traducción de Javier Farré. Frontera. Huele la gasolina de los grillos, de Vladimir Olan. Gente pobre aguarda en la frontera y mira con esperanza hacia la parte contraria. Huele la gasolina de los grillos, las alondras cantan, una versión abreviada de un himno.
el este a ambos lados de la frontera. Al norte está el este y al sur está el este. Alguien lleva una esfera gigante donde solo se ven los océanos. Una chica en un Fiat 125 antiguo repasa aplicada los deberes en un cuaderno verde a rayas. Las fronteras están en todos lados. Breves instantes. En breves instantes que suceden tan raramente, ¿es esto la vida? Esos días contados cuando vuelve la claridad, ¿es esto la vida? Esos momentos cuando la música recupera su dignidad, ¿es esto la vida? Esas raras horas cuando vence el amor, ¿es esto la vida? La vida ajena. ¿Te gusta consultar las biografías de los poetas? Allí rebuscas en la vida ajena. Qué sorpresa tan inesperada encontrarse en el bosque oscuro de una vida ajena. Pero en cualquier momento puedes salir a la calle o al parque o de noche al balcón, mirar las estrellas que no pertenece a nadie, las estrellas que nos hieren como cuchillos sin una gota de sangre, las estrellas brillantes y limpias, crueles. Bueno, pues hasta aquí. Hay más poemas para la revista. Y... Muy bien. Bueno, un abrazo a todos, Gracias. un saludo. Gracias. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios.